Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la introducción a procesos. PRINCE2 introduce los procesos en su sistema de gestión con el objetivo de, digamos, a través de actividades puedan lograr los objetivos del proyecto. ¿Okay? Voy a mostrarles, voy a tratar de explicarles los procesos a través de un ejemplo, de un proyecto que vimos hace unos años, que para muchos ya es conocido y consiste en la biblioteca de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica y el aulario, ¿no?, también de la misma facultad. ¿Okay? Fueron dos proyectos construidos en una misma locación y construidos prácticamente en paralelo. ¿Okay? Hace unos años la universidad nos invitó al concurso para la gerencia de proyectos que incluía el desarrollo de las ingenierías a nivel de anteproyecto, proyecto, ingeniería de detalle. También incluía la gestión de todas las contrataciones y la gestión de la construcción, ¿no? Este proyecto contaba ya con todas las aprobaciones por parte de la universidad. Era un proyecto políticamente muy importante para la universidad y estaba muy bien promovido por el rector. La Universidad Católica tiene un área de infraestructura y a través de esa área de infraestructura es que se hizo esta licitación. La universidad tomó la decisión de no hacer el proyecto a través de su área de infraestructura, sino que su área de infraestructura contratara a una gerencia de proyectos para que gestione este proyecto, ¿no? Como les comenté, el proyecto estaba medianamente bien definido. El aulario contaba casi con un anteproyecto y la biblioteca contaba con una cabida. ¿Okay? Y en base a eso nosotros hicimos nuestra propuesta. ¿Okay? Entonces, cuando nos invitaron, hicimos algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿se encontraban todas las autorizaciones para iniciar el proyecto? Y la respuesta era sí. Como les comenté, era un proyecto muy importante para la universidad y sobre todo era promovido por el mismo rector de la universidad. ¿Se tenía definido el alcance? Sí, en los documentos que nos entregaban se veía un alcance medianamente bien definido, lo suficiente para nosotros poder plantear una propuesta técnica económica. ¿Se tiene definido cómo iban a realizar el proyecto? También. La universidad, como les comenté, decidió realizar el proyecto no a través de su oficina de infraestructura, sino a través de una gerencia externa. Y para eso fue que realizó una licitación. Y cuenta con un equipo empoderado. Sí tenía un equipo empoderado, tenía la oficina de infraestructura y la oficina de infraestructura dependía directamente del vicerrector administrativo. ¿Okay? ¿Por qué es que les comento esto acá? Porque el primer proceso que plantea PRINCE2 es el proceso de puesta en marcha. ¿Okay? ¿Qué implica ese proceso? Ese proceso tiene como objetivo asegurarnos de que están todas las condiciones dadas para poder empezar el proyecto. Y como ven, es un proyecto que las personas que participan están en dos niveles: en el nivel de dirección y en el nivel de gestión. El nivel de dirección vendría dado por el área del vicerrectorado administrativo de la universidad, que es la alta dirección de la universidad. Y también está conformado por la oficina de infraestructura de la universidad. ¿Okay? ¿Y ellos en qué estaban en búsqueda? Estaban en búsqueda de una gerencia externa que justamente tome este lugar del nivel de gestión. Y este proceso se da en las fases que PRINCE le llama preproyecto. Todavía no ha empezado el proyecto, justamente le llamamos preproyecto. ¿Ok? Bueno, presentamos nuestra propuesta técnica, económica, hubo una serie de rondas de presentación y finalmente la universidad decidió adjudicar a nosotros la propuesta, el proyecto, ¿no? ¿Okay? Entonces, cuando ya alguien te adjudica un proyecto y uno entra a trabajar, se encuentra que
en realidad termina faltando mucha información, ¿no? Para el caso del aulario o del pabellón de aulas, si bien es cierto estaba bastante bien definido, casi a un nivel de anteproyecto, pero no había sido pasado por todo el feedback de los otros departamentos de ingeniería, porque la universidad, la Facultad de Ingeniería de la Católica, está compuesto por varios departamentos de ingeniería. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando Ingeniería Química hacía sus observaciones y decían, las aulas no se acomodan a mi metodología de enseñanza. Lo mismo con la Facultad de Ingeniería Civil, la Facultad de Mecánica. Entonces, el proyecto, en lugar de entrar a trabajar de frente a desarrollar el proyecto, se tuvo que entrar a trabajar a desarrollar toda la cabida del proyecto, en coordinación con cada departamento de ingeniería. ¿Okay? Eso hizo que esta primera fase demorara más de lo que uno pensaba. ¿Okay? Pero como ustedes entenderán, si todas las partes interesadas no participan de la definición del proyecto, no vamos a poder tener definidos los productos que componen ese proyecto. ¿Correcto? Adicionalmente, el aulario se encontraba a unos metros de un camino inca. ¿Ok? Y ahí entraba otro interesado adicional, que eran los arqueólogos. La universidad tenía una facultad de arqueología con mucha influencia. Entonces la facultad de arqueología no estaba de acuerdo dónde se iba a colocar el aulario. Es más, hasta hacía observaciones de la altura que debería tener. Y eso hacía mucho más complicado el poder definir el proyecto. Con la biblioteca también era un tema aparte. Ya no habían observaciones desde el punto de vista de interesados, de usuarios finales, ¿no? Sino la biblioteca se convertía en un elemento icónico para la universidad. Y la universidad quería que sea la mejor biblioteca del Perú. Entonces entró en una serie de asesorías para definir el alcance de la biblioteca. Todo este proceso demoró aproximadamente 6 meses. 6 meses para definir los objetivos del proyecto. Definir exactamente cuántos pisos iba a tener el aulario, cuántas aulas, de qué tamaño, cuántos tipos de aulas, la biblioteca, dónde iba a estar ubicado, qué debería transmitir. Y eso también originó que nuestro equipo y el equipo de la universidad se tenga que replantear, porque el trabajo de coordinación era mayor al que se pensaba. Como le comenté, había que coordinar no solamente con la oficina de infraestructura, sino también con los diferentes departamentos de ingeniería, con los arqueólogos de la universidad. Entonces, eso nos lleva a realizar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿se tiene claro el alcance de los productos, ¿no? y del proyecto? Esa fue una pregunta que nos hicimos. Y como les comenté, demoró aproximadamente 6 meses en responderla. Otra pregunta es, ¿se definieron los objetivos del proyecto? Nosotros hemos visto que los objetivos en PRI 2 están definidos por costo, tiempo, alcance, calidad, riesgo y beneficio. ¿Correcto? El objetivo tiempo era el más implacable, porque cuanto más nos demoramos en definir el proyecto, la fecha de entrega no cambiaba, porque el aulario tú lo tenías que entregar para el siguiente semestre académico. No lo puedes entregar a la mitad de un semestre académico, porque la universidad debe programar su crecimiento y su distribución de aulas en base a ese aulario. La biblioteca, en el objetivo de tiempo, sí era bastante más flexible, porque no estaba anclado a un inicio académico. El costo era medianamente flexible, pero el alcance fue lo más complicado de definirlo, por lo que les conté. Y adicionalmente, la universidad también quería que los edificios tengan certificación LEED, y lo otro que querían que tengan quería innovar con los aisladores sísmicos y los disipadores sísmicos. Y esa decisión se tomó a mitad de ingeniería. Entonces, fíjense cómo los objetivos iban cambiando a lo largo de este proyecto. Este proyecto no fue un proyecto típico en el cual se define claramente el anteproyecto y con ese anteproyecto luego se avanzaba. Nosotros creíamos que teníamos definido el anteproyecto, avanzábamos, y luego a medida que avanzábamos con las ingenierías, los objetivos cambiaban y teníamos que volver a redefinir el proyecto. A raíz del
de lo que ocurrió con el camino Inca, ¿okay? Y con los diferentes interesados que habían, se decidió poner un mecanismo para mejorar la comunicación, ¿no? Asignamos a una persona solamente exclusividad de recibir todos los feedbacks de las diferentes unidades de ingeniería. Adicionalmente, definimos cuáles iban a ser los mecanismos de comunicación y cómo íbamos a gestionar los riesgos. ¿Okay? Todo esto se realizó en lo que Prince llama la fase de inicio de un proyecto. ¿Por qué les comento todo esto? Porque en esta fase es la fase que uno no sabe cuánto va a durar. Y la fase termina cuando el proyecto está definido y también sus objetivos. ¿No? Usualmente nosotros empezamos un proyecto creyendo que esa fase va a terminar con el anteproyecto. Pero luego nos damos con la realidad de que ese anteproyecto en verdad termina durando más y que muchas veces cuando queremos estar seguros de los objetivos del proyecto, estos cambian en el camino. Y es por eso que Prince introduce el proceso inicio de un proyecto. Ese proceso tiene una serie de actividades que le van a permitir a ustedes estar seguros que el alcance y el objetivo del proyecto están bien definidos. Si no tenemos eso bien definido, no podemos entrar a las fases siguientes porque no sé qué es lo que finalmente voy a construir. Y tampoco puedo tener una planificación. El tiempo es uno de los objetivos del proyecto, al igual que el costo. Si no tengo definido el alcance, no tengo definido cuánto va a costar y tampoco cuánto va a demorar o cuánto lo tengo que entregar. Tampoco tengo definidos los beneficios. Se percatan que los beneficios de la biblioteca son diferentes al del aulario. El beneficio del aulario es un tema más de capacidad de la universidad en crecer en su alumnado en ingeniería. Pero los beneficios relacionados a la biblioteca eran diferentes, era un tema más de imagen, más de tener un icono arquitectónico en la universidad y también un tema de funcionalidad. Ok, terminada la fase de inicio y habiendo definido los objetivos, entramos a desarrollar las diferentes fases del proyecto. Una de las primeras preguntas que hicimos es ¿cómo poder garantizar el plazo, el costo, ¿no? Si es un proyecto tan cambiante? ¿No? ¿Cómo poder garantizar el plazo y el costo si era tan cambiante? ¿No? Se tuvo que llevar controles, ¿no?, del costo y de la programación semanales, ¿no?, para, digamos, detectar cualquier desviación, porque era un proyecto altamente cambiante y sumamente riesgoso porque muchas personas tenían intereses sobre el proyecto. Los riesgos y los issues también se decidieron gestionarlos y ahí usamos la plataforma, el SIP. Hablamos con el cliente y dijimos que era necesario tener un solo mecanismo de comunicación, ¿no?, y se decidió que ese mecanismo de comunicación debería ser el SIP. Para garantizar la calidad de los productos también fue un tema aparte. El aulario tenía características de calidad muy particulares. Las aulas tenían que ser correctamente ventiladas, pero sin aire acondicionado, porque era una edificación con certificación LEED. También tenían que estar correctamente iluminadas y deberían tener una acústica perfecta. Entonces los criterios de calidad y las expectativas de calidad para el aulario era diferente al de la biblioteca, ¿no? En la biblioteca las expectativas de calidad estaban enfocadas hacia la terminación, hacia la calidad arquitectónica visual. Obviamente también era la funcionalidad, pero estaba más enfocada a que se vea como un icono arquitectónico. Entonces, mientras en el aulario cuidamos la funcionalidad del aula orientada al usuario final, que era el alumno, en la biblioteca la calidad estaba orientada hacia un tema estético. El presupuesto que manejaba el aulario era totalmente diferente al presupuesto que manejaba la biblioteca. Las tolerancias que se tenían en el aulario
eran menores a las tolerancias que se tenían en la biblioteca. En la biblioteca el objetivo de costo y el tiempo tenían mayor tolerancia. O sea, se permitían hacer rediseños en el camino en aras de tener esa expectativa de calidad arquitectónica. En cambio, en el aulario no se permitían hacer cambios. ¿Por qué? Porque teníamos una fecha definida. Tenemos una fecha de entrega definida y era inamovible. Otro punto importante, también que les comenté, fue la comunicación, ¿no? Los mecanismos de comunicación, sobre todo cuando tienes a tantos interesados en el proyecto. Entonces, nos hicimos varias preguntas, ¿no? Como primero, ¿cómo garantizamos los objetivos de la fase? En cada fase se tenían que entregar avances de obra. ¿Cómo garantizábamos que íbamos a cumplir esos avances de obra? ¿Cómo manteníamos bajo control los riesgos y cómo gestionábamos los issues? ¿Cómo garantizábamos la calidad de los productos? Y cómo garantizábamos una comunicación eficaz. Esas preguntas, Prince las absuelve en su procedimiento control de fase. ¿Okay? Este procedimiento control de fase se va a repetir cuantas fases tengas, ¿no? Un proyecto dijimos que tiene mínimo 2 fases, la de inicio y la de cierre. Pero en el intermedio podemos tener n fases, 3, 4 fases. Y por cada fase que se tenga, se tiene que repetir este procedimiento, ¿no? Un procedimiento orientado a monitorear los objetivos del proyecto, orientado a gestionar los riesgos, los cambios, orientado a definir los mecanismos de comunicación, las contrataciones, los paquetes de trabajo fue un tema aparte, también sumamente complicado, porque si bien teníamos una área de infraestructura con la cual coordinábamos directamente, y el área de infraestructura era el área indicada a apoyarnos en la contratación de los diferentes paquetes de trabajo, la universidad decidió poner a una persona ya con bastante experiencia del área de rectorado que validara todas las contrataciones, que revisara todas las bases, que revisara todos los contratos, que revisara todos los informes de contratación. Entonces eso volvió el proceso un poco más lento. Si bien es cierto, más seguro, pero más lento, ¿no? Y la forma de enfocar de la universidad los contratos y las bases era diferente a como nosotros lo veníamos manejando, ¿no? La universidad nos pedía que lo que el contratista tenía que hacer debería estar sumamente claro, a través de un tematizado sumamente claro de partida, ¿no? Nos pedía que el contratista tenga claro cuáles sean los mecanismos de comunicación y de reporte. Pero también nos pedía que los contratos debían ser bastante genéricos, no querían contratos muy detallados, ¿no? El enfoque de la universidad era a través de un proyecto bastante definido, ¿no? Y un alcance bastante definido para cada paquete de contratación, se iba a minimizar los conflictos durante la obra. Pero por otro lado teníamos que el proyecto no estaba definido, ¿no? O se iba cambiando en el camino. Entonces, había también preguntas que hacerse, como por ejemplo, ¿tengo la autorización para realizar el paquete de trabajo? Nosotros no podíamos empezar a licitar si es que esta autoridad del rectorado no nos validaba el empezar a trabajar, así ya haya sido adjudicado. El contratista tenía claro qué es lo que debía hacer, cuánto debería costar y el tiempo que debería demorar. Y también si el contratista tenía claro las expectativas de calidad, ¿no? Teníamos que hacer la presentación del proyecto para que el contratista entienda la magnitud, ¿no? Y la calidad arquitectónica del proyecto. Y sobre todo los niveles de comunicación. Prince ha pensado en esto y crea un proceso que se llama gestión de entrega de productos.
Y este proceso se da en el nivel de entrega. Es un proceso que ustedes como gestores no participan, sino participa la contratista. Pero es un proceso en el cual aclara cómo debe ser el mecanismo de comunicación con la contratista, ¿no? Aclara qué es un paquete de trabajo y cómo se debe gestionar. Y al igual que el procedimiento anterior de control de fase, este proceso se realiza tantas fases tengamos, porque en cada fase vamos a realizar entregas de productos o de paquetes de trabajo. Bueno, ahí este proyecto lo dividimos en 5 fases de gestión, y al término de cada fase se buscaba ver varias cosas. La primera, se evaluaba el personal. Veíamos si el personal se venía desempeñando correctamente. Se dimensionaba el profesional a los profesionales. Se veía si la fase que venía requería mayores profesionales o no, o de diferentes características y especialidades. Si se necesitaban necesidades de capacitación en particular. Porque cuando acaba una fase, se entiende que va a empezar otra, ¿no es cierto? Y que esta otra puede implicar la generación de productos que requieran cierto expertise. Por eso las necesidades de capacitación. Se planificaba la fase que venía, ¿no? Y se veían las lecciones aprendidas de la fase que estaba terminando. Se veían qué productos se entregaron y cuáles no se pudieron entregar. ¿Okay? Si no se hubiese dividido el proyecto por fases y fases cortas, hubiésemos podido pasar 6, 7, 8 meses y probablemente nunca nos hubiésemos dado cuenta que alguien en el equipo puede haber estado fallando. Y cuando me refiero al equipo, me refiero al equipo del proyecto en general, no solamente de la gerencia, pues también alguien de la unidad de infraestructura de la universidad, algún otro interesado que participe también del proyecto. Tampoco sabíamos o hubiésemos podido saber, por ejemplo, si se requiere alguna necesidad de capacitación muy particular para lo que se viene en adelante. Es por esta razón que Prince introduce un proceso que se llama proceso de límite de fase. ¿Okay? Este proceso de límite de fase se da en paralelo con el proceso control de fase y el proceso gestión de entrega de productos. ¿Qué significa? Significa que cuando están terminando su fase, ustedes tienen que ya ir pensando en la fase que viene e ir reflexionando en cómo les fue o cómo les está yendo o cómo van a cerrar la actual fase. En este proceso, Prince 2 hace mucho hincapié en las lecciones aprendidas. ¿Qué me dejó esta fase? ¿Qué riesgos tengo activos? ¿Y qué problemas también tengo activos? Hace hincapié en el dimensionamiento del equipo para la nueva fase. Hace hincapié en evaluación del equipo que participa del proyecto y en la planificación de la fase que se viene y en la determinación de los productos que vamos a generar en la fase que viene. Muchos de ellos ya se entregan para la operación. En el proyecto particular de la Universidad Católica, el proyecto no solamente el aulario y la biblioteca, sino todas las zonas exteriores y reubicaciones de redes que implicaba el poner operativa esa edificación. Entonces, a medida que, o antes que se empezara a construir, se tuvo que reubicar una serie de redes y hacer entrega de esos productos de esa reubicación a los usuarios y probarlos. Entonces, en cada fin de fase se entregan productos y esos productos tienen que ser testeados, tienen que ser probados y tienen que ser aceptados por los usuarios finales. Otro punto importante es el nivel de dirección. Yo les comenté que el nivel de dirección acá está formado por la Oficina de Infraestructura de la Universidad Católica, el vicerrector administrativo, ¿okay?
Y ellos eran los encargados de validar el inicio y el fin de cada fase. Validar, por ejemplo, si las desviaciones de los proyectos, que se produjo muchas desviaciones, y cada vez que se producen las desviaciones, ellos eran los encargados de autorizar las desviaciones. Entonces, el PRINCE2 también considera un proceso que se llama proceso de dirección de proyecto para aquellas personas que ejercen el rol de dirección de un proyecto. Hace hincapié en este proceso en cómo es que estas personas tienen que dar las autorizaciones necesarias para que el proyecto siga avanzando. Y también son las personas indicadas para verificar que el proyecto sigue generando los beneficios. Porque si un proyecto no genera los beneficios, ¿qué pasa? Se debe detener, ¿no? Y reevaluar. Y eventualmente cerrar. Este proceso de dirección se da en paralelo a todo el proyecto. Finalmente, cuando el proyecto es terminado, el fin de un proyecto, el cierre de un proyecto, es muy parecido al proceso límite de fase. ¿Por qué? Porque se ven las lecciones aprendidas del proyecto. Ya no de la fase, sino del proyecto. Se ven los productos entregados, ya no de la fase, sino de los proyectos. Puede hacer caso que algunos productos ya no se entregan como parte del proyecto y quedan fuera del alcance, como una concesión. Se mira si los objetivos del proyecto se dieron o no. Objetivos en costo, plazo, calidad, alcance, si los beneficios se materializaron o no. Se evalúa al personal y eventualmente se hace un reconocimiento al personal. ¿Ok? Entonces, PRINCE2 tiene 7 procesos. ¿Ok? Y esos 7 procesos nos acompañan a lo largo del proyecto. Tenemos el proceso puesto en marcha, que es el que les expliqué, es el primer proceso que busca que se den todas las condiciones para empezar un proyecto. Porque no podemos empezar un proyecto si no se cuenta con las autorizaciones. Han habido casos que se han empezado con un proyecto y nos damos cuenta que no tenemos las autorizaciones, no del propietario, o a veces de alguna agencia reguladora que nos impide empezar. ¿Cuál puede ser eso? Por ejemplo, que el proyecto no tenga un parámetro. No, se empieza, se tiene el terreno, el propietario quiere ya empezar, se cuenta con la autorización del propietario, pero por ahí el terreno no tiene la habilitación y tampoco tiene los parámetros. Entonces no podemos empezar el proyecto. Entonces ese proceso puesto en marcha busca eso. ¿Y cómo nosotros actuamos en ese proceso? Actuamos a través de nuestra propuesta técnica económica. En ese proceso actúa el área comercial, que es quien tiene la aproximación con el cliente, ¿no? Entiende el alcance del proyecto, qué es lo que quiere lograr, y en base a eso dimensiona un equipo, dimensiona unos plazos, ¿no? Y hace una propuesta técnica y una propuesta económica. Si esa propuesta técnica económica es aceptada, empieza el siguiente proceso, que es el de inicio de un proyecto, el IP. ¿Ok? ¿Y cuál es el objetivo final de ese proceso de inicio de proyecto? Asegurarnos que los objetivos del proyecto están definidos. Como digo, no podemos continuar con el proyecto si no tenemos claro los costos, los plazos, el alcance, las expectativas de calidad del proyecto. ¿Ok? Luego tenemos otro proceso, estoy resumiendo, que es el proceso de control de fase, ¿no? Que es el proceso, creo, columna vertebral del sistema, que se va a repetir cuantas fases tenga. Es el proceso en el cual ustedes gestionan sus riesgos, gestionan sus issues, llevan el control de sus costos, de sus plazos, hacen sus reportes a los clientes, ¿no? Y paralelo a este proceso tenemos el proceso de entrega de productos, que es un proceso que actúa más el contratista más que nosotros, pero nosotros actuamos en el sentido que nosotros le asignamos el paquete de trabajo y luego tenemos que pedirle reportes de cómo se va desarrollando y también recepcionamos esos paquetes de trabajo. Tenemos otro proceso importantísimo que es el de límite de fase. Sin ese proceso no podríamos ver cómo vamos en el proyecto.
Y es un proceso que nos permite planificar por fases. Y finalmente tenemos el proceso de cierre de proyecto, ¿no? Que como les comenté es un proceso igual al de límite de fase, nada más orientado a la etapa final del proyecto, y un proceso para el cliente que es el de dirección de proyecto, que nosotros no interactuamos ahí. ¿Ok? Con esto quiero dar fin a la introducción a los procesos de Prince 2. ¿Ok? Y vamos a hacer un break de unos minutos y ahí vamos a continuar con al detalle con el primer proceso, que es el de puesta en marcha. Muchas gracias. Al detalle con el primer proceso, que es el de puesta en marcha. Muchas gracias.